Iniciamos Vértice Internacional con nuestra mirada puesta en el balotaje o la segunda vuelta electoral de abril, después de que ningún candidato haya obtenido más del 50%. El duelo entre el actual presidente Daniel Noboa, quien busca la reelección, frente a la correísta Luisa González. Pero ¿qué futuro esperar en Ecuador? ¿Cuáles son los grandes temas de campaña y las grandes preocupaciones de los ecuatorianos? ¿Cuáles son las lecciones de la primera vuelta electoral y cómo está la situación económica? Acompáñenos también a revisar el tema de la posible reanudación de las relaciones diplomáticas si es que la correísta Luisa González gana las elecciones, es decir, el restablecimiento de las relaciones México-Ecuador. Acompáñenme, soy Rina Musali. El presidente Daniel Noboa busca conseguir la reelección en Ecuador 18 meses después de haber asumido la presidencia para completar el mandato de su predecesor, Guillermo Lasso. Debido a que ningún candidato obtuvo el 50% de los votos, o al menos el 40%, con una ventaja de 10 puntos sobre el siguiente contendiente, se ha programado una segunda vuelta electoral para el 13 de abril. El duelo entre Daniel Noboa y la correísta Luisa González de la Alianza Política de Izquierda Revolución Ciudadana Renovación Total será reñido. Una intensa batalla donde cada candidato trata de marcar sus diferencias después del empate técnico que se volcó en la primera vuelta electoral del pasado 9 de febrero. En esta ocasión, la victoria estaría determinada por los votantes de Leónidas Sisa, quien representa las demandas de los movimientos indígenas y sectores progresistas, el representante de Pachakutik, el partido que alcanzó más del 5% en la primera ronda electoral. Ecuador decide su futuro político este 13 de abril en la segunda vuelta electoral o bien en el balotaje. El duelo entre el actual presidente de Ecuador, Daniel Noboa, y la candidata correísta Luisa González, después de un empate técnico de la primera vuelta electoral el 9 de febrero. Para hablar sobre lo que puede suceder con esta elección clave, nos acompañan desde el Centro de Estudios de Historia de México, Fundación Carlos Slim, el embajador Ernesto Campos. Él es ex embajador de México en Ecuador y actualmente profesor de la Universidad de las Américas en Puebla. Bienvenido, Ernesto, gracias por estar acá con nosotros. Muchas gracias por la invitación. Nos acompaña también el embajador José Ignacio Piña. Él fue exdirector general de América Latina y el Caribe de la Secretaría de Relaciones Exteriores y actualmente, bueno, pues es embajador en retiro. Bienvenido. Muchas gracias por la invitación. Gracias, José Ignacio. Y nos acompaña el doctor Rafael Rojas. Él es profesor investigador del Centro de Estudios Históricos del Colegio de México. Rafael, gracias por estar aquí. Gracias, Rina, embajadores. Bienvenidos todos. Embajador, 3 presidentes han gobernado Ecuador en los últimos 5 años. Sobre todo me estoy refiriendo a Lenín Moreno, a Guillermo Lasso y a Daniel Noboa. Y Daniel Noboa llega para gobernar 18 meses. Con una estancia tan corta en el poder, ¿en dónde ha puesto el ojo estratégico para sellar su estancia en el poder? Noboa creo que ha hecho énfasis en el tema de la seguridad. Hay que recordar que durante el periodo electoral de hace 18 meses, pues uno de los candidatos de Fernando Villavicencio, fue asesinado pues presuntamente por mafias del narcotráfico, incluso ligadas a el cartel de Sinaloa, se dijo allá en ese momento en Ecuador. Así es que el tema de la seguridad pues es el que ha permeado allá en Ecuador durante estos meses. También desde luego el tema económico y lamentablemente para el Ecuador y también para el presidente Noboa,
En los dos aspectos no le ha ido muy bien. La criminalidad, a pesar de unas medidas muy, muy severas y de la imitación del modelo de El Salvador, de Nayib Bukele, pues la criminalidad continúa en niveles muy altos allá en Ecuador y la economía tampoco ha ido muy bien. Así es que sí enfrenta un panorama difícil. Desde luego, 18 meses es muy poco tiempo para hacer un cambio grande, y pues ha incurrido en algunas cosas, pues yo diría muy sonadas, por no decir populistas, pero por ejemplo, pues el tema de la invasión a la Embajada de México allá en Ecuador, pues es un asunto que ha sido aprovechado políticamente allá en Ecuador por el presidente Noboa, ante pues la captura de una persona que ya había sido condenada, pero que México había decidido darle asilo diplomático. Claro. Si rescatamos este personaje, el actual presidente, embajador José Ignacio de Ecuador, es decir, Daniel Noboa, ¿qué está pasando con este personaje? ¿Realmente le está faltando tiempo para responder a los grandes desafíos cuando estamos viviendo la peor crisis de violencia en la historia moderna? Porque por supuesto vamos a tocar también el desafío diplomático con México. ¿Cómo estás viendo esto de primer momento? Sí, bueno, justo hace un año lo conversábamos aquí contigo en otro programa a propósito de Ecuador, y desde entonces, imaginábamos que este presidente joven, con poca experiencia política, fue electo presidente a los 35 años de edad, o sea, realmente muy inexperto desde el punto de vista político, y no ha sido un presidente que respete el orden constitucional, las leyes de su país. Creo que esto es uno de sus grandes defectos, y de ahí que tenga cuestionamientos muy severos en un porcentaje importante de la población, porque ciertamente los ecuatorianos están divididos, están polarizados, y lo vimos en el resultado de la primera vuelta electoral, porque no alcanzó ninguno de los dos candidatos la mayoría, y más bien hay un empate técnico. Y yo creo que esto se va a ver reflejado en la segunda vuelta electoral, donde ciertamente Noboa no tiene, digamos, una expectativa como la tenía hasta hace algunos meses, ¿no? Entonces, yo creo que es un tema que habría que cuidar, porque es un hombre que se ha caracterizado por no respetar el orden constitucional ecuatoriano, y lo vemos de diferentes ejemplos, ¿no? Lo podemos comentar. Rafael, ha tenido propuestas muy polémicas el actual presidente de Ecuador, por ejemplo, el ingreso de fuerzas extranjeras para combatir a los narcoterroristas, que estamos hablando de mercenarios, al estilo de Medio Oriente, también de alguna manera está hablando de megacárceles, y por otro lado de barcos prisión. ¿Qué tipo de personaje o qué representa políticamente Daniel Noboa, quien está buscando la reelección? Sí, definitivamente ha dado suficientes señales Daniel Noboa de un intento de inscripción en la corriente de las nuevas derechas extremas latinoamericanas, no las derechas a las que estábamos acostumbrados, derechas neoliberales, respetuosas de la normatividad democrática. No, esta es una derecha ya en la región de los ultras. Yo diría que en América Latina hay figuras y proyectos de gobiernos claramente localizados en esa corriente, el de Jair Bolsonaro en Brasil, el de Nayib Bukele en El Salvador. Hay candidaturas en algunos países que no acabaron de llegar al gobierno, pero entre los más recientes definitivamente la figura de Javier Milei forma parte de ese espectro. Y es clarísima la elección de Noboa. En vez de jugar a una derecha neoliberal tradicional como la de Guillermo Lasso, por ejemplo, que fue su antecesor, ha buscado más bien su localización en ese espectro. Y de ahí esa es la explicación, creo yo, para tantos guiños o flirteos con Donald Trump, sus posicionamientos muy intransigentes con las izquierdas bolivarianas, específicamente de atizamiento más bien del conflicto con Venezuela, la incursión en la Embajada de México, y no solo la incursión, sino
la reproducción durante varios meses del conflicto con México, Claro. ¿no? Son muchas señales, además de las ya mencionadas por los embajadores, que dan cuenta de que este es un político buscando ese personaje, digamos, esa caracterización. Quizá otra señal sería su viaje a visitar Trump precisamente en un momento electoral, José Ignacio. Sí, sin duda forma parte de atraer un, digamos, cierto electorado, ¿no? Favorable a estas nuevas corrientes ideológicas, ¿no? Él está viajando en estos días y bueno, veremos cuál es el resultado de esa visita. Sin duda él quiere mostrarse como un aliado confiable del señor Trump, ¿no? Pero por otro lado, también está utilizando, digamos, algunas formas no tradicionales de allegarse electores en su favor. Por ejemplo, acaba de anunciar el pago de un bono especial para miembros de las Fuerzas Armadas y especialmente de la policía, lo cual también quiere mantenerlos aliados a su digamos, figura y es capaz, esa es mi opinión, es capaz de violentar el proceso electoral porque lo hemos visto no respetando, digamos, la figura de la vicepresidenta, la ha ignorado, la ha relegado, Abad, sí. Verónica Abad, ha ignorado lo que se establece en la Constitución cuando se dedica en este caso un presidente en una campaña electoral, debía haber dejado a la vicepresidenta y sin embargo dejó a otra de sus ministras como encargada, en fin. Ha tomado una serie de decisiones que están al margen de lo que establecen las propias normas. Entonces, pues hay que interpretarlo de esa manera, ¿no? Ahora, también hablabas, embajador, de la seguridad. ¿Él ya considera al crimen organizado dentro de Ecuador como narcoterrorismo? ¿Y eso qué afectaciones ha tenido, sobre todo en la campaña electoral? Es decir, le da un discurso importante frente a Luisa González. ¿Y cuáles son las posiciones de Luisa frente a este tema? Bueno, primero hay que recordar que el presidente Noboa lo que hizo fue el primero que designó como grupos terroristas a las organizaciones del crimen, a las organizaciones criminales. Lo hizo incluso pues, muchos meses antes de que Trump ganara las elecciones. Entonces es un precedente importante y seguramente si tendrá una reunión con Trump va a sacar ese tema. En segundo lugar, creo que también la postura de Luisa González respecto al combate del crimen organizado es muy dura. Lo vimos ahora en la reciente debate. Y la verdad es que Quiere mano dura. Quiere mano dura. Ella también aboga por mano dura porque sabe precisamente que no es un momento en Ecuador para tener algún tipo de flexibilidad con este tema de la seguridad. Y además en el contexto internacional es evidente que ha habido un endurecimiento, incluso lo vemos en México, contra las organizaciones criminales transnacionales. Así es que por ese lado no veo yo una enorme diferencia. Sí veo una problemática muy severa porque a diferencia de Nayib Bukele, que tiene el pleno respaldo del Congreso de su país, acá es un Congreso dividido. Claro, y lo fue dividido a raíz de la elección, de la elección del propio Noboa, donde su partido y sus aliados no alcanzaron el 50% de las curules, de las 130 curules que tiene el Congreso del Ecuador. Y ahora tampoco lo logró. Así es que pues habrá que claro, tener en cuenta eso, porque no van a pasar las leyes así. Gane quien gane, no van a pasar las leyes tan fácilmente. Claro. Pero Rafael, tengo entendido que Daniel Noboa tenía, cuando se convirtió en presidente, gran parte de sus proyectos de reformas estructurales fueron apoyadas por el correísmo, pero fue precisamente el asalto a la Embajada de México en Quito quien divide el apoyo correísta. ¿Esto es correcto? A ver. Bueno, mi interpretación es que el apoyo
de Rafael Correa y del Movimiento Revolución Ciudadana a Noboa fue más bien condicionado. Ajá. Y respondía al hecho de que esa corriente política opositora, muy fuertemente opositora a Lenín Moreno primero, el sucesor de Rafael Correa, que se distanció y rompió con el correísmo, y luego muy intransigentemente opositora a Guillermo Lasso, vio en Noboa, que era en buena medida un outsider, un actor político nuevo, joven, una posibilidad, ¿verdad?, para crecer como oposición. Pero desde muy pronto ya el propio presidente Correa, que es muy protagónico desde su exilio, comenzó a mostrar diferencias. Y sí, la incursión militar, el asalto a la embajada mexicana fue como un evento que le dio, sí, que activó muy fuertemente la oposición contra Noboa, porque es además un evento que hace mucho sentido dentro de esta proyección de Noboa dentro del espectro de las nuevas derechas. Ahora aquí el riesgo que yo veo, que en buena medida a partir de lo que decía el embajador Campos, de que no hay necesariamente una diferenciación programática clara, por lo menos en lo que vimos en el último debate presidencial, es que muchas corrientes autoritarias de este breve lapso de gobierno de Noboa podrían reproducirse, ya sea con Noboa reelecto o con el triunfo de la candidata González. Eso, por supuesto, que habrá que verlo con el tiempo. Y lo peor que podría pasar es que este ciclo de inestabilidad que estamos viviendo, porque en realidad, o sea, ni Lasso ni Noboa han cumplido sus periodos presidenciales. Lasso tuvo que interrumpirlo por la acusación de corrupción y la muerte cruzada. Y luego Noboa ha sido un presidente interino hasta la realización de estas elecciones. Si no hay una salida rápida, con cierta hegemonía relativa en el sistema político ecuatoriano, puede prolongarse aún más esta inestabilidad. Pues así es, traemos todo el tema de Ecuador, nos estamos enfilando hacia la segunda vuelta electoral y el balotaje, hacemos un corte, volvemos. Las elecciones generales de Ecuador en febrero de 2025 dejaron un escenario altamente competitivo de cara al balotaje. El presidente en funciones, Daniel Noboa, obtuvo el 44.17% de los votos, mientras que su principal contendiente, Luisa González, alcanzó el 44%, con una diferencia de apenas 19.800 votos, con una participación del 83% del electorado. El país se prepara para una segunda vuelta el 13 de abril, donde ambos candidatos buscarán captar el respaldo de los votantes que apoyaron a Leónidas Issa y otros aspirantes, o que anularon su voto. Noboa apuesta por su imagen de líder moderno y su estrategia de seguridad, mientras que González, aliada del expresidente Rafael Correa, promete mayor justicia social y una política económica más intervencionista. Ecuador es uno de los países más violentos de América Latina. A pesar de las políticas de mano dura del presidente Daniel Noboa, enero del 2025 fue el mes más violento en la historia del país, con la inseguridad como la principal preocupación entre los ciudadanos y tema clave para los votantes rumbo a la segunda vuelta electoral del 13 de abril. La violencia ha aumentado en los últimos años debido a la lucha entre bandas del crimen organizado transnacional, alcanzando en 2023 una tasa de homicidios récord de 46,2 por cada 100.000 habitantes. Según la Oficina de la ONU contra la Droga y el Delito, Ecuador, por su ubicación geográfica estratégica, es el punto de salida del 73% de la cocaína producida del mundo,
un territorio de tránsito de drogas entre Colombia y Perú, y que junto con Bolivia se consideran los mayores productores de cocaína del mundo. Incluso, el presidente Noboa propuso el ingreso temporal de fuerzas extranjeras para colaborar en la lucha contra el narcotráfico. Seguimos adelante en esta mesa de análisis comentando sobre el juego electoral en Ecuador ahora que viene la segunda vuelta electoral. Embajador José Ignacio, realmente el tema de Ecuador, hay que entenderlo también dentro de una lógica latinoamericana. Cuando hablábamos, Carlos hablaba de esta derecha radical, también una de las cosas que no podemos olvidar es que él utilizó el estado de excepción. Pero ¿qué estamos viendo en América Latina? Lo utilizó Nayib Bukele, lo utilizaron en Haití, lo utilizaron en Honduras. Es decir, esta idea de estar gobernando todo el tiempo en emergencia les da mayores facultades de gobernanza, ¿o por qué coquetean todo el tiempo con esta figura? Yo creo que hay una corriente autoritaria en América Latina, ¿no? Ya lo mencionaba Rafael en sus comentarios. Yo quisiera agregar, en relación con los dos candidatos que se van a enfrentar en esta segunda vuelta electoral, más allá de los matices y las diferencias político-ideológicas, coinciden en el tema del combate a la inseguridad, el combate a la delincuencia. En términos económicos no hay muchas diferencias, salvo que Luisa González sí evidentemente destinaría, ya lo ha anunciado, mucho más recursos para los programas sociales, ¿no? En Ecuador hay mucho desencanto con... Pero en términos institucionales, sí, Luisa sería más institucional que Noboa. Sin duda. Ahora, evidentemente ahí ella tiene, digamos, una pesada carga porque se insiste mucho en que Correa está detrás de ella, es decir, de alguna manera Correa está influyendo en muchas de las decisiones, pero quería yo hacer esta diferencia en donde yo veo matices un poquito más diferentes en las propuestas de ambos, es en materia de política exterior. Así es. Mientras Noboa es más de conservador, de derecha, alineado a Trump y a Bukele, etcétera, Luisa González, por el contrario, ella está planteando la posibilidad de reanudar relaciones diplomáticas, no solo con México, sino con Venezuela. Entonces, para enfrentar el tema de la migración irregular venezolana en Ecuador, en fin. Claro. En todo caso, yo creo que aquí va a influir mucho qué opinan los jóvenes que no están alineados a ninguno de estos dos movimientos, ¿no?, políticos. ¿Qué opinan los sectores que tradicionalmente están distantes de los procesos políticos? Creo que eso va a ser determinante. Ya el tercer candidato de Pachacútec ya ofreció, digamos, un acuerdo, un convenio de alianza entre Luisa González y su movimiento indigenista. Eso puede ayudar a Luisa González sin duda, ¿no? Claro. Le puede dar, obtuvo el 5% más o menos de los votos, 7, ¿no? Sí. Entonces, bueno, si bien es poco, pero es una diferencia apenas importantísima, claro, cuando hubo el empate técnico. Entonces, claro, yo creo que vamos a ver ahí cosas interesantes, pero el riesgo es que, conociendo al señor Noboa cómo ha actuado antidemocráticamente frente a una serie de hechos, pueda en un momento dado desconocer el resultado electoral. Exacto. Entonces, ¿qué estaríamos esperando? ¿Qué expectativas podremos generar precisamente, embajador? ¿Viene un conflicto postelectoral en Ecuador? Bueno, primero creo que sí viene una elección cerrada. Ya sucedió en la primera vuelta. O sea, fue... 20,000 votos de diferencia. Una diferencia mínima, sí. Y las encuestas se equivocaron, porque las encuestas, la mayoría estaba dando ya el triunfo de Noboa en la primera vuelta, y hablaban de 15% de diferencia, cuando no llegó ni siquiera al 0.5% de diferencia. Entonces eso es un tema que hay que tener. Hoy las encuestas no son tan creíbles, ya sea de un lado o del otro. Sí puede venir un conflicto postelectoral fuerte, y yo coincido con el embajador Piña en el sentido de que pues, el presidente ha dado muestras de que pues, no es muy apegado a los límites constitucionales. Por ejemplo, el tema de la vicepresidenta, él debió haberse separado del cargo un mes antes de la elección
y no lo hizo precisamente por estar separado. Pero además el mecanismo que se utilizó tan burdo para que ella no pudiera reemplazarlo, de mandarla a Turquía de embajadora y luego y que no llegó a tiempo, y un proceso administrativo con una suspensión de 3 meses en sus labores, pues es evidente que ahí hubo un manejo tendencioso de la situación. Y pues a la fecha que yo sepa no se ha separado del cargo. Entonces está violando la Constitución ya en este momento, y eso va en detrimento de sus propias posibilidades. A ver, Rafael. No, un punto sobre eso, y es que el requisito de separación o renuncia obligatoria, ¿no?, del cargo de la presidencia se introdujo en una reforma constitucional del año 23 para matizar la reelección continua, justamente en el año en que se produjo la elección después de la muerte cruzada de Lazo. Y lo que dice el texto de esa reforma constitucional es que la renuncia debe producirse antes de la inscripción de la candidatura. Es decir, que Noboa probablemente esté violando la Constitución desde las primarias. Ahora, lo que es interesante aquí es que la oposición tampoco ha capitalizado demasiado eso, pero yo creo que demuestra una elección, o sea, una opción realista por mantenerse en la competencia política, entre otras cosas porque piensan que pueden ganar. Si estuviera en riesgo de perder la elección, la izquierda correísta le hubieran ido con todo contra la violación constitucional, desmarcándose de una elección que sería ilegítima, ¿verdad? Pero a ver, Rafael, hablas de la violación constitucional del presidente Daniel Noboa, pero él está buscando una nueva constitución. Esa es su propuesta. También. Es decir, él quiere reemplazar la constitución del 2008. Que es la constitución de Correa. De Correa, constitución por supuesto. Digamos, de la izquierda bolivariana, ¿no? Y ahí, Luisa, ¿qué dice? Bueno, ella está a favor de una nueva constitución. Bueno, en el debate del domingo pasado fue muy interesante porque era un debate muy ríspido, de muchas acusaciones personales, mutuas, ¿no? Pero la candidata de la izquierda fue muy cuidadosa a la hora de presentarse programáticamente. Por ejemplo, suscribió la dolarización y yo diría que las premisas económicas del gobierno de Noboa. Suscribió, como decía el embajador, el programa de combate a la criminalidad, la delincuencia y el narcotráfico. Nada más le agregan esta fórmula que puede sonar muy bonita, pero no se traduce necesariamente en la práctica en una discontinuidad, que es lo que llaman seguridad ciudadana, ¿no? El Partido de la Revolución Ciudadana. Sin embargo, en el mismo tema de la Constitución hay un evidente vacío en el discurso de la izquierda correísta, que seguramente tiene que ver con el hecho de que se sienten responsables de la Constitución previa, ¿no? El movimiento de Revolución Ciudadana. Pero realmente se abre una coyuntura muy peligrosa en esta inconstitucionalidad latente, claro, para el momento postelectoral, si el resultado es muy cerrado. Entre otras cosas, por lo que decía el embajador Piña, que es que tal vez en el único punto donde la polarización no solo es notable, sino demasiado pronunciada, es en el de política exterior. Porque se estarían enfrentando no un candidato, como decíamos, de la derecha neoliberal, sino de la nueva derecha trompista, por un lado, y una candidata que sí gira en torno al eje bolivariano. Tampoco es cualquier izquierda, no es la izquierda chilena, claro, la uruguaya, la brasileña, ni siquiera la mexicana, es la izquierda bolivariana, que entonces es un choque de trenes impresionante, con Estados Unidos por el medio, Venezuela también por el medio. No, y con China, es decir, si geopolíticamente vemos la dirección internacional de los países, hoy pues tenemos que posicionarnos ante esta rivalidad geopolítica entre Washington y Beijing. Sin duda, sin duda. Hay un tema más en el ámbito económico donde ahora esta alianza de Luisa González con Pachucut incluye el que haya una moratoria en la explotación minera, por ejemplo. Ahí sí hay una diferencia con respecto
a Noboa, ¿no? Porque Sí. finalmente la explotación petrolera, la explotación minera, evidentemente las organizaciones, digamos, de la izquierda y indigenistas, pues están en contra de una explotación masiva, ¿no? Entonces ahí ha tenido Luisa que también ceder, digamos, en ese ámbito, ¿no? Pero bueno, vamos a ver esto el día 13 de domingo, cómo se expresa en las urnas. Ciertamente hay mucha expectativa respecto a aquellos que tradicionalmente no votan, los indecisos, los votos en blanco. Sí va a haber una modificación ahí, vamos a verlo y queda pues ya poco tiempo para las elecciones. Pero podríamos hablar de una tercera alternativa política, es decir, aquí ya estamos hablando del balotaje, pero Sí. bueno, teníamos ahí una figura, Andrea Chávez, creo que es Andrea González, que ella adquiere el 2.7% y quizá esos votos se vayan con Daniel Noboa. Entonces, ¿cómo están las alianzas antes del balotaje, embajador? Es decir, ¿quién con quién y cómo esto va a llevar a un posible acuerdo político en donde lo que se vote valga? Bueno, habrá que esperar lo que va a suceder el 13 de abril. Hay que tener en cuenta que en Ecuador el voto es obligatorio, entonces por eso tenemos altísimos niveles de participación. Más del 85. Sí, porque la gente tiene que pagar una multa si no va a votar. Entonces la gente va a ir a votar pues masivamente. Las alianzas, pues a mí me parece que estando tan cerca los dos candidatos, pues la que sale beneficiada por tener al tercer partido político El más grande, en su, pues de su lado, eso puede ayudar, pero sobre todo puede influir en la población indígena, porque hay que tener en cuenta que el 17.9% de la población ecuatoriana se identifica y usa los modos y costumbres de los indígenas ecuatorianos. Así es que es un porcentaje muy alto de población que podría incidir en favor. Creo que el problema que enfrenta Luisa González es el lastre que tiene de la época del correísmo. El propio Rafael Correa, pues es un prófugo de la justicia. Sí, está en Bélgica. Jorge Glass, quien fue al que detuvieron en la Embajada de México, pues fue el segundo vicepresidente de Correa, es decir, primero fue Lenín Moreno y en el último periodo de Correa fue Jorge Glass el vicepresidente. Y él pues estaba sentenciado. Y lo que hay que explicarse, o lo que no han explicado el gobierno de Noboa, es por qué Jorge Glass es liberado por las autoridades judiciales, si él ya tenía una sentencia y estaba en la cárcel. Sí. Eso habría que analizarlo. Y bueno, eso va a salir, por supuesto, en la Corte Internacional de Justicia. Y en fin. El tema acá es que pues el escenario no luce nada sencillo y la violencia se puede desatar de una manera muy fuerte. En Guayaquil, que es la ciudad más grande, pues es más favorable a Noboa. Ellos son de por allá, toda la familia Noboa, y en fin. Pero en Quito, en Cuenca, en las otras, pues en Manta, en todas las ciudades costeras, pues ahí hay o sea, sin tomar en cuenta Guayaquil, pues hay una preferencia por el correísmo. Claro, sí. Entonces habrá que ver, hay muchos aspectos que analizar. Es difícil tener la bola de cristal, pero vamos a ver. Sí, nada más un brevísimo detalle sobre estas incorporaciones de otros partidos o movimientos a las dos candidaturas que deciden el balotaje. En el caso de Pachacutic, siempre hay que distinguir entre el liderazgo y las bases, claro. Sí. Porque los movimientos indígenas o de los pueblos originarios son muy poderosos en las bases, pero a la vez muy fragmentados, territorial, ideológica y políticamente. Entonces, el liderazgo puede estar jugando a la alianza con González, pero en las bases no necesariamente, y traen una historia de desencuentros y diferendos muy álgidos con
Rafael Correa, claro, y el correísmo claro, con el en correísmo. general, con Glass hasta Luisa González. Yo creo que ella, entre el aspecto positivo de diferenciación de su campaña, ha logrado mucho en ese camino. Ha reformulado el compromiso indigenista de la Revolución Ciudadana de un modo más eficaz que los anteriores líderes, pero no ha logrado, en efecto, diferenciarse del todo. Y creo que no lo ha logrado, que lo decía el embajador Piña, porque no desea hacerlo, porque ella considera que es parte de un movimiento en el que el líder sigue siendo Correa. Ahora, insertemos a este análisis el tema económico, creo que es fundamental. Embajador Piña, tenemos apagones en Ecuador, tenemos una crisis energética, tenemos sequías, y bueno, también está todo el tema de los subsidios a los combustibles, inclusive perdiendo popularidad el presidente Noboa. ¿Cuáles son las propuestas de los candidatos para acelerar pues la economía, que está realmente caminando muy lento? Sí, desafortunadamente, bueno, no es un caso aislado Ecuador en temas, es un problema de la región en su conjunto, ¿no? Pero ciertamente hay muchos reclamos sociales. Por eso Luisa González, decía yo, está proponiendo destinar mayores recursos a los programas sociales, a combatir la inflación, ¿no? A evitar el alza de los precios de los artículos de primera necesidad. Sí, la situación económica no es favorable para ninguno de los dos candidatos, para el propio país, pero bueno, ciertamente están planteando esta idea de mantener la dolarización, para mantener la estabilidad económica, para mantener la estabilidad de los precios, ¿no? Creo que, en fin, en ese sentido ambos están de acuerdo, pero sí, definitivamente habrá que ver qué se está planteando para, resolver el tema de la deuda, que también es fuerte. En fin, son temas que están ahí en el debate público. Hay una cosa muy interesante porque Ecuador inauguró una hidroeléctrica muy grande que construyeron los chinos, con una inversión bárbara de los chinos de más de $6,000 millones, que se llama Coca-Cola Sinclair, sobre el río Coca, que es uno de los afluentes del Amazonas. Y llama la atención que haya este tipo de apagones, porque tan solo esa hidroeléctrica, que terminaron hace poquito más de 10 años, es suficiente para proporcionar la energía eléctrica que requiere todo el país. Y ya tenían otras. Claro. En fin, entonces, pues habrá que ver, porque por más sequía que haya, esa es una zona, selvática. Yo la conozco bien y bueno, la sequía no creo que detenga, a lo mejor una parte de la generación de energía, pero no para tener apagones. Entonces ahí el problema puede ser que no se desarrollaron a lo largo de los años las líneas de transmisión que requería para esto. Incluso se hablaba en aquella época de que Ecuador se iba a convertir en un exportador de energía eléctrica a sus vecinos Colombia y Perú. Y bueno, pues este asunto parece ser que no fue bien manejado ni por Lenín Moreno, ni por Lasso, y menos ahora por Noboa. Entonces ahí hay una serie de críticas y la gente sabe que el país se endeudó de una manera fuerte con China en un proyecto que parecía viable, pero que ahora no lo es. Y hay que tener en cuenta ya también el factor China allá en Ecuador, que es el principal inversor. Y participan en la franja y la ruta, Ecuador. Sí, eso es muy importante. Claro. Todo Sudamérica. Todo Sudamérica, menos Paraguay. Paraguay no. Ha tenido gobiernos conservadores. Que mantiene relaciones con Taiwán, Paraguay. También, exacto. Es el único. Es el único país. No, y en el debate salió el tema energético y entonces a mí me pareció bastante como contradictoria, ¿no? la posición de la candidata González, porque ella hablaba por un lado de una transición energética, ¿no? A energías limpias, pero por otro lado es volver a convertir a Ecuador en potencia petrolera. Esa es la palabra. Sí. Bueno, y el tema de los jóvenes, muy triste, es decir, mucha informalidad en Ecuador, falta de oportunidades, eso también de alguna manera, ¿cuáles son los mensajes que dan
este duelo de contendientes frente al tema, embajador? Pues sí, es evidente, como en la mayoría de nuestros países hoy los jóvenes pues viven confrontados, ¿no?, con los partidos políticos tradicionales que no resuelven los problemas, no solamente de los jóvenes, sino de la sociedad en su conjunto. Entonces hay mucho desencanto de parte de los jóvenes hacia la política y a los políticos tradicionales. No ven realmente resultados tangibles, ¿no?, en el corto plazo, pero bueno, yo digo que vamos a ver cómo responden en este balotaje. Pues es un porcentaje importante, ¿no?, de la población, los jóvenes. No, y sobre todo porque están viviendo la violencia sistemática en Ecuador, que sigue siendo pues una de las grandes asignaturas pendientes. Vamos a un corte, volvemos. Independientemente de quién gane el balotaje, el próximo gobierno enfrentará desafíos urgentes en seguridad, economía y estabilidad energética. La violencia sigue siendo la mayor preocupación ciudadana, con Ecuador registrando una de las tasas de homicidios más altas de la región. Además, la crisis económica se agrava con un crecimiento proyectado de apenas 1.2% para 2025. Y una deuda pública creciente. A esto se suma el frágil sistema energético, que provocó apagones de hasta 14 horas diarias en 2024, generando protestas y afectando la producción. Cualquier administración que asuma el poder deberá equilibrar medidas de seguridad con respeto a los derechos humanos, buscar inversión sin deteriorar la calidad de vida y lograr consensos en una Asamblea Nacional fragmentada. México y Ecuador rompieron relaciones diplomáticas en el 2024 debido al asalto de la Embajada de México en Quito para detener al ex vicepresidente Jorge Glass, lo que provocó una condena internacional y una demanda ante la Corte Internacional de Justicia. Esta crisis diplomática fue abordada en diversos foros regionales y organismos internacionales y alcanzaron los pronunciamientos del secretario general de la ONU, Antonio Guterres. De ser reelecto, el presidente Noboa tendrá que replantear su estrategia internacional y sus vínculos con México, a propósito de reparar las relaciones que han dañado el ambiente político latinoamericano e impactado directamente a su economía y comercio. En últimas fechas, Noboa decidió imponer aranceles del 27% a todos los productos mexicanos como arma de presión para acelerar el TLC México-Ecuador y avanzar hacia el ingreso de Ecuador a la Alianza del Pacífico. Deseos interrumpidos por la ruptura de relaciones diplomáticas. De ganar el balotaje, la progresista Luisa González buscará reanudar las relaciones con México y girar la política exterior ecuatoriana. Seguimos comentando sobre el balotaje en Ecuador y también la oportunidad para comentar sobre el futuro de las relaciones diplomáticas México-Estados Unidos. Rafael, ¿cómo estás viendo este tema de la relación bilateral de ganar Luisa González? ¿Tú ves posible una reanudación de relaciones diplomáticas México-Ecuador? Definitivamente. O sea, creo que ese es el deseo del gobierno mexicano y evidentemente de la candidatura de la izquierda del Movimiento Revolución Ciudadana en Ecuador. Y se vio hace más o menos un mes cuando la presidenta Claudia Sheinbaum prácticamente respaldó, ¿no?, la candidatura de González. Sin embargo, a mí me ha parecido, no sé qué opinen los embajadores que conocen mucho mejor el tema que yo, me da la impresión de que aunque hay una evidente simpatía ideológica y probablemente una
solidaridad de género entre la presidenta Sheinbaum Sí, y la porque candidata sería la González. primera presidenta de Ecuador. Sí. A pesar de eso, creo que la presidenta Sheinbaum no ha manejado de un modo, me parece, más profesional la relación con Ecuador en estos meses de gobierno. Creo que en el gobierno del presidente López Obrador sí se llegó a un protagonismo discursivo que atizó el conflicto que estaba en marcha y que desembocó en lo que reconocemos que es el acto más arbitrario y más contrario a la normativa diplomática, que fue el asalto a la embajada. Claro. Pero hay como otro tipo de aproximación, digamos, ¿no?, al conflicto electoral ecuatoriano, más cuidadoso desde la presidencia y la Cancillería mexicana. Sin embargo, por supuesto que los votos están a favor de que haya un descongelamiento de la relación diplomática y eventualmente se descarte, ¿verdad?, la demanda de la Haya. Creo que ya hubo, de la Corte ya hubo un pronunciamiento, ¿verdad?, de la Corte, pero algo sí ya limitado. Es decir, ¿qué pasa con eso? Se desestima las sanciones inmediatas. Entonces, embajador Ernesto, ¿sigue adelante el proceso o con qué cartas está jugando México? Bueno, yo creo que lo importante acá es que de ganar Luisa González, yo creo que lo primero que va a suceder es que va a haber un restablecimiento de relaciones diplomáticas. Creo que Ecuador se va a desistir de su demanda contra México, porque la demanda es por la aplicación no de la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas, sino de la Convención de Caracas de Asilo Diplomático. Y el gobierno de Noboa sostiene que México violó la Convención de Caracas, y hay otros expertos en la materia que señalan que es el país que asila el que califica el asunto. Entonces, ahí habrá una discusión entre los jueces, en fin, pero me parece que Ecuador podría desistirse de eso e incluso cambiar las condiciones de prisión de Jorge Glass y a lo mejor hasta decir que, que no hubo el debido proceso por la invasión a la embajada. La otra parte, yo creo que México debe de mantener el juicio en la Corte Internacional de Justicia, no solo porque fue una violación flagrante a la Convención de Viena, sino porque es un precedente no solo para México, sino para todos los países. Un fallo de la Corte a favor de Ecuador implicaría que se pierde la seguridad de todas las embajadas de todos los países en el mundo. No es una cuestión menor. Así es que México debe de seguir con eso y no desistir. Ya no habrá necesidad de algún tipo de compensación o algún tipo de sanción. Simplemente dejar un precedente jurídico que es fundamental, no solo, como digo, para México, sino para todos los países. Bueno, pero vamos a echarle más leña al fuego. Lo que hace Noboa en últimas fechas es que impone aranceles a México del 27%. Entonces, a ver, ¿de qué estamos hablando? Bueno, yo creo que ahí hay un enfado de Noboa respecto a México. Primero porque no nos sentamos a negociar un acuerdo bilateral de libre comercio, lo cual le impide a Ecuador también, digamos, seguir con su intención, su aspiración de ser miembro de la Alianza del Pacífico. Mientras no tenga ese acuerdo de libre comercio, no podría aspirar a ser parte de la Alianza del Pacífico, ¿no? Entonces, yo creo que hay que ver los antecedentes. El comercio bilateral, y el embajador Campos me puede corregir, realmente no es un comercio que sea significativo. Es decir, sí tiene una balanza comercial México sobre Ecuador, sin embargo, no es muy significativo, como tampoco son las inversiones conjuntas, aunque hay un número importante de empresas mexicanas que están no solo en Ecuador, en otros países de la región, pero el tema es que Noboa quedó muy enfadado porque México no se sentó a negociar un acuerdo bilateral de libre comercio, por distintas razones, y ¿no? Entonces reacciona como Trump, con su política coercitiva. Exacto, y porque además quiere compensar
digamos, el déficit comercial con México. Pero yo quisiera agregar al tema de la Corte Internacional, porque tú lo señalabas muy oportunamente. Hace un año, cuando fue la invasión a la embajada, que fue una violación flagrante a la Convención de Viena de Relaciones Diplomáticas y a al derecho internacional, ¿no? De la convivencia internacional, de las inmunidades diplomáticas. El pronunciamiento que hizo la Corte fue a una petición de México de que se declararan medidas cautelares, es decir, para evitar que el gobierno de Ecuador pudiera ingresar a la embajada, sacar archivos, ingresar a la residencia, en fin. Ecuador, antes de que llegara el tema a la Corte, ofreció y prometió que no iba a hacer eso, ¿no? Es decir, que ya no iba a violentar absolutamente ninguno de los otros recintos de México o de los diplomáticos mexicanos. Y entonces por eso la Corte dijo, bueno, ya se comprometió públicamente el gobierno de Ecuador, entonces no vamos digamos, a expedir estas medidas cautelares. Sin embargo, siguen los dos juicios, el que dice el embajador Campos que presentó Ecuador respecto al tema de la Convención de Asilo y el juicio que México solicitó demandando pues, al gobierno ecuatoriano, no solo digamos, a restablecer, digamos, lo que cometió este grave incidente, no de haber violado la inmunidad diplomática, sino también que le exigimos una dispensa pública, una disculpa pública y que no volvería a cometer. Eso, como dice el embajador Campos, creo que México no puede retirar esa demanda, aun cuando estoy convencido de que si gana Luisa González, muy probablemente ella va a decidir el restablecimiento de relaciones diplomáticas y obviamente el restablecimiento de las actividades consulares y en fin, que hoy se dificultan porque no tenemos representación allá. Hay un dato menor, o parece menor, pero que es muy importante, y es que también se viola la Convención de Viena en el trato no digno a los agentes diplomáticos. Así es. Nosotros vimos cómo sometieron en los videos a Roberto Canseco, que era el encargado de negocios, pero también adentro de la embajada, a Eva Balbuena, también la sometieron, no con fuerza, porque ella tuvo la prudencia de no hacer nada, y esto también es una violación clara a la Convención de Viena sobre relaciones diplomáticas. Entonces, pues vamos a ver qué sucede con Rafael, nada más agregar brevemente que si este es el escenario que se cumple, tendrá, creo yo, un efecto muy saludable en términos de diplomacia regional, no únicamente la relación bilateral de México y Ecuador. Estamos en un momento de deterioro de los foros de integración regionales, del regionalismo en América Latina, y específicamente en esa zona, ¿verdad?, del Pacífico andino. Y un restablecimiento de relación entre México y Ecuador puede, ¿verdad?, contribuir a rearticular esas conexiones regionales que son fundamentales para toda América Latina y el Caribe, especialmente en un momento como este. Por supuesto, sería una gran noticia la reanudación de las relaciones diplomáticas México-Ecuador. Gracias al doctor Rafael Rojas, al embajador Ernesto Campos y al embajador José Ignacio Piña por estar con nosotros. Hacemos un corte, regresamos. Uno de los episodios más polémicos del gobierno de Noboa fue el asalto a la Embajada de México en Quito en abril de 2024 para detener al ex vicepresidente Jorge Glass, lo que provocó la ruptura de relaciones diplomáticas y una demanda de México ante la Corte Internacional de Justicia. Este conflicto no solo aisló a Ecuador en la región, sino que también tuvo un impacto económico, con la inversión mexicana en el país cayendo un 82% y varias empresas retirando operaciones. Aunque la CIJ desestimó sanciones inmediatas, el conflicto sigue en proceso y podía resolverse a largo plazo con un cambio de gobierno en Ecuador. Luisa González ha prometido restaurar los lazos con México, mientras que Noboa
de ser reelegido, tendría que repensar su estrategia internacional para subsanar las relaciones y evitar más consecuencias negativas en materia económica y diplomática. Se nos acabó el tiempo en Vértice Internacional. Zorrina Musali, me despido de ustedes, no sin antes agradecer al Centro de Estudios de Historia de México de la Fundación Carlos Slim las facilidades brindadas para grabar este programa. Hasta pronto.